Desde el Renacimiento, con su énfasis en el redescubrimiento del individuo y la crítica a las estructuras de poder medievales, hasta la Revolución Industrial, donde se cuestionaban las condiciones de vida de las clases trabajadoras y el impacto del avance tecnológico, siempre ha habido advertencias sobre el potencial colapso de la sociedad. En Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, el colapso proviene del control absoluto y aterrador del Estado sobre la información. El escenario de Fahrenheit 451 es Estados Unidos en algún momento de un futuro indeterminado. El rasgo más distintivo de esta distopía es la prohibición casi total de los libros. La tecnología está avanzando tanto que la gente ha perdido el interés por la lectura y el Estado considera los libros como una amenaza. Como consecuencia, cualquiera que sea encontrado con un libro es arrestado y su casa es quemada por los bomberos. La historia sigue a uno de estos bomberos, de apellido Montag, mientras gradualmente se desilusiona tanto de su trabajo como de la sociedad que éste respalda. Esto comienza cuando conoce a una joven llamada Clarice. El punto de quiebre llega cuando él y sus compañeros bomberos incendian una casa en su siguiente turno. En lugar de huir o ser arrestada, la mujer que posee los libros se niega a abandonar su hogar, eligiendo morir junto a sus libros antes que traicionar sus principios. Montag, tras sentirse abrumado, llama al trabajo diciendo que está enfermo. Sin embargo, su capitán, Beatty, aparece en su casa para confrontarlo. Beatty le ofrece un largo discurso sobre la prohibición de los libros y el papel de los bomberos en quemarlos. Sin dudar, Montag decide buscar a un hombre que sospecha posee libros antiguos, pero que nunca denunció por razones que aún no termina de comprender. Este hombre, Faber, fue profesor de inglés antes de que se cerraran todas las universidades. Al día siguiente, Mildred, la esposa de Montag, tiene dos amigas en casa, y estas discuten sobre la guerra inminente en la que parece que Estados Unidos se verá involucrado. Al escuchar esto, Montag atraviesa una crisis, les recita poesía y las reprende por su aceptación superficial de la sociedad tal como es, lo que provoca que ellas huyan de la casa, levantando inevitablemente sospechas sobre Montag. Para despistar a Beatty, Montag entrega uno de los libros que había escondido, y este es quemado. Más tarde, Montag y Beatty tienen un enfrentamiento verbal sobre la esencia misma de la literatura. Este es el inicio del conflicto. Beatty interrumpe la conversación y ordena ir a quemar otra casa, donde un individuo ha estado coleccionando libros. Luego lleva a Montag a su propia casa y le ordena quemarla con un lanzallamas. Montag sigue la orden, pero finalmente apunta la pistola hacia Beatty, dudando si eso era lo que él quería desde el principio. Tras una larga persecución, Montag escapa de la policía y se adentra en el campo. Recuerda haber escuchado sobre fugitivos que protegían libros y promovían el cambio, por lo que se dirige a la línea de tren más cercana. Después de un tiempo caminando, encuentra a un grupo de estos fugitivos literarios. En ese momento, estalla la guerra mencionada antes, con devastación nuclear sobre la ciudad de la que Montag terminaba de escapar. La guerra termina casi tan rápido como comienza, y la civilización desaparece como una vela apagándose. Fahrenheit 451 ofrece una narrativa convincente, es una de las novelas más vendidas de los últimos años, y el mundo creado por Bradbury es mucho más complejo y matizado de lo que comúnmente se reconoce. La ficción distópica del siglo XX parece estar casi dominada por los temas de censura y vigilancia. En 1984, Winston Smith es monitoreado casi constantemente por el partido en el poder, que puede torturarlo y ejecutarlo en cualquier momento si comete un crimen del pensamiento. En un mundo feliz, las ideas que se pueden expresar están limitadas por estrictos tabúes culturales y un literal control mental, y aquellos que logran romper estas barreras son exiliados. Pero, a pesar de las similitudes superficiales, cada una de estas distopías trata la censura de maneras notablemente diferentes. En 1984, se aplica a través de la aterradora policía secreta. En un mundo feliz, la mayoría de las personas ni siquiera piensa en expresar ideas disidentes debido al control psicológico. Pero en Fahrenheit 451 vemos formas en que la censura es motivada y ejecutada que son notablemente distintas de estos otros mundos. El principal portavoz de la filosofía del Estado en Fahrenheit 451 es Beatty, el capitán del departamento de bomberos. Según él, el problema con los libros y las ideas que contienen es doble: fomentan un pensamiento independiente peligroso, y por sí mismos, son inútiles. Una exaltación casi fetichista de la unidad y la similitud impregna el mundo de Fahrenheit 451,
hasta el punto en que el simple acto de salir a caminar tarde por la noche se considera sospechoso y motivo suficiente para que el departamento de bomberos investigue tu hogar. Beatty probablemente tiene razón en que, a corto plazo, el efecto de que millones de personas estén expuestas repentinamente a miles de nuevas ideas probablemente causará conflictos. Pero la peligrosa suposición que hace Beatty es que el orden establecido es inherentemente mejor que el conflicto temporal que podría surgir si las personas fueran expuestas a nuevas perspectivas. Esto es muy similar al punto que Thomas Hobbes planteó en su obra fundamental, Leviatán. Hobbes escribió este libro en medio de la Guerra Civil Inglesa, y lo que recorre sus ensayos es una desconfianza total en la capacidad de las personas para resolver conflictos de manera amistosa. En otras palabras, donde hay diferencias y competencia de objetivos, hay violencia. La crítica al análisis de Beatty sobre el mundo radica en que muchos consideran incompleta su visión. Beatty reduce los problemas sociales y políticos a un simple intento de evitar el colapso, lo que lleva inevitablemente a un autoritarismo crudo. La filosofía de Beatty reduce a la humanidad a simplemente buscar placer y evitar el dolor a corto plazo. Este razonamiento totalitario es distinto al del partido en 1984. En ese caso, el poder se desea explícitamente por sí mismo, sin pretensiones de servir a un propósito superior. Beatty, en cambio, invierte la acusación contra nosotros. Para él, todos somos buscadores de poder y hambrientos de conflicto. Es el deber de él y de sus compañeros bomberos asegurarse de que nunca tengamos acceso a ideas que puedan fomentar nuestra naturaleza inherentemente peligrosa. Esto es lo que distingue a Fahrenheit 451 de muchas otras distopías. Normalmente, las personas temen al Estado, pero aquí el Estado también teme a su gente. Por supuesto, la ironía es que por lo poco que vemos del mundo de Fahrenheit 451, en realidad es un sitio muy violento. En algún punto, la fuerza y la autoridad del Estado dejaron de ser un medio para la estabilidad y se convirtieron en un fin en sí mismas. Pensar se convierte en una nueva forma de blasfemia, y todas las iglesias se transforman en pasillos gubernamentales. A pesar de eso, aunque la censura es el aspecto más dramático del poder estatal en Fahrenheit 451, es solo una parte menor de su estrategia. Quizás incluso más importante es la campaña de información que libran en las mentes de sus ciudadanos. El crítico cultural Neil Postman publicó Divertirnos hasta morir, un ensayo de 1985 en el que critica el impacto de la televisión en el discurso público. Según Postman, la televisión capta nuestra atención principalmente por su valor de entretenimiento, lo que hace que las ideas complejas a menudo sean opacadas por programas llamativos. Postman compara este valor otorgado al entretenimiento superficial con el soma de un mundo feliz de Huxley. El soma es un medicamento que revoca la tristeza de las personas, haciéndolas felices por un breve tiempo. A pesar de eso, el mundo de Fahrenheit 451 ofrece una comparación ligeramente mejor, porque mientras el soma es una distracción mediante la medicación, Fahrenheit 451 se enfoca en la distracción mediante los medios. No es que exista algo intrínsecamente malo con el entretenimiento, pero en Fahrenheit 451, el entretenimiento ha reemplazado por completo al pensamiento, con consecuencias bastante drásticas. El personaje que más encarna esto es Mildred, la esposa de Montag. Ella pasa casi todo su tiempo en su salón, una especie de cuarto entero, transformado en televisión, con personajes interactivos que responden a su voz. Así es como ella pasa sus días, viendo programas dentro del salón, dialogando de manera ocasional con ellos, y luego discutiendo esos programas con sus amigas. Se vuelve casi adicta a esto, al punto de que, incluso cuando Montag dice que está enfermo, y claramente necesita su ayuda, apenas puede apartarse de estas pantallas. Si en 1984, la telepantalla te observaba, en Fahrenheit 451, todos estamos hipnotizados por ella. El efecto que esto tiene en Mildred es asombroso. Es casi completamente incapaz de empatizar con las personas a su alrededor. Lo mismo sucede con sus amigas. Para Mildred y sus amigas, el salón y sus familias virtuales parecen satisfacer cualquier deseo de conexión humana. Para ser más preciso, casi obtienen este deseo, pero es evidente que las amigas de Mildred experimentan un vacío profundo. Parecen vagamente conscientes de que su satisfacción superficial oculta una carencia, pero evitan enfrentar esta verdad. El sufrimiento más extremo se ve quizás en Mildred, quien intenta quitarse la vida en una de las primeras escenas de la novela. El tipo de conexión existencial que podría satisfacerla a ella o a sus amigas
no se encuentra en el plano digital, requiere un compromiso real con otra persona consciente. Aquí se observa la lógica defectuosa de Beatty. Incluso si el conflicto se minimizara, sería a costa de un vacío interior igualmente amenazante. Toda la existencia humana se reduce a un entretenimiento vacío. Lo peor es que la gente pidió esto. Según Beatty, la prohibición de los libros y la proliferación de ideas no fue impuesta desde arriba contra la resistencia de una población enfurecida. Más bien, la gente se acostumbró a las distracciones fáciles y entretenidas. Beatty explica este proceso con detalle. Primero, los libros se simplifican, luego, la gente se limita a consumir resúmenes de 2 minutos o de apenas unas líneas. Después, los programas de televisión se reducen, la política se convierte solo en titulares, y la cantidad de información reemplaza por completo su calidad. Si el objetivo último del Estado en Fahrenheit 451 es crear una población dócil y obediente, esta aceleración es el reverso de la censura. Mientras que la censura impide el acceso a ideas peligrosas, esta sobrecarga de información mantiene a todos demasiado ocupados procesando cada nueva opinión, declaración y hecho que se les da, hasta que finalmente se rinden. Después de todo, no es posible la oposición si no hay manera de formar una opinión propia. Podemos aprender mucho de esta estrategia, seguida por el gobierno en Fahrenheit 451. Su objetivo es simple: aislar a las personas del pensamiento independiente y luego mantenerlas alimentadas con una dieta de entretenimiento vacío. Pero considero que la lección más importante es que las personas hicieron la mayor parte de esto por sí mismas. La característica más obvia de los ciudadanos en Fahrenheit 451 es que casi todos son completamente acríticos, han perdido la capacidad de notar cualquier problema en su situación. Nunca descubrimos si las elecciones en la obra son libres y justas, pero sí sabemos que los ciudadanos no muestran un interés particular en el proceso. Debido a que los ciudadanos solo tienen acceso a cierta información, de forma normal llegan a ciertas conclusiones, sin que sea necesaria mucha represión activa por parte del gobierno. Sin pensamiento crítico, estamos a merced de un sofista hábil. Esto está en línea con el objetivo final del gobierno: mantener a todos pensando de manera similar, con mínimas variaciones. También vemos los graves efectos emocionales de la incapacidad para reflexionar o someter los propios pensamientos a escrutinio. Un ejemplo de esto es cuando la amiga de Mildred se derrumba en lágrimas tras escuchar a Montag recitar poesía. La belleza de la obra destruye temporalmente su visión del universo. No sabe cómo responder a este choque, ya que nunca se ha detenido a cuestionar por qué sostiene sus creencias. El vacío emocional que sienten los ciudadanos de Fahrenheit 451 se debe en parte a su incapacidad para detenerse y considerar ideas. No es coincidencia que uno de los trabajos que Montag roba y finalmente memoriza sea el libro de Eclesiastés del Antiguo Testamento. En él, el rey Salomón enfrenta su propia crisis existencial y la resuelve gradualmente, encontrando consuelo en su fe en Dios. La solución en sí misma no es lo más relevante en este contexto, sino el proceso que recorre Salomón para deshacerse de su desesperación. En Fahrenheit 451, la incapacidad de los habitantes para atravesar este viaje los deja sin una solución a su vacío, condenados a una insatisfacción existencial que burbujea en su interior sin que lo reconozcan. Esta falta de recursos intelectuales afecta la profundidad misma de las experiencias a las que los habitantes de la novela tienen acceso, y la medida en que pueden entenderse a sí mismos. Por lo tanto, es notable que los ciudadanos a menudo exhiban un nivel casi patológico de obsesión con sí mismos. De hecho, vemos una especie de doble obsesión con uno mismo. Primero, las personas se centran en sí mismas mucho más que en los demás en todo momento. Segundo, priorizan la imagen pública de sí mismos sobre quiénes son en realidad. Esta segunda cuestión es evidente en la enorme desconexión entre cómo los personajes proyectan su imagen y el comportamiento que realmente exhiben. Los personajes de la obra afirman ser felices, pero esto es más una actuación que un informe de su estado emocional genuino. Los habitantes de Fahrenheit 451 están en una constante actuación para convencer a todos, incluyéndose a ellos mismos, de que todo está bien. Usan cada gramo de negación posible para mantener esta ilusión. Este enfoque de la negación se relaciona estrechamente con la idea moderna de la positividad tóxica. Este término es utilizado de varias formas diferentes, pero casi siempre implica un tabú cultural sobre reconocer que algo no está del todo bien, o que sentimos algo menos que una felicidad total.
Esto crea una cultura de actuación en la que, sin importar cómo nos sintamos realmente, debemos expresar una positividad constante. Esta obsesión con uno mismo en la población general de la novela se refleja en una forma más insidiosa de orgullo en los agentes superiores del Estado. Mientras que la persona común está simplemente demasiado preocupada consigo misma para interesarse por los demás, el capitán Beatty va un paso más allá, cree saber lo que es mejor para cada persona en el país. Contrastando todo esto, nos encontramos con los fugitivos. Lo que los diferencia de las otras personas y de la arrogancia del Estado es que valoran el contenido sobre la presentación y existen para servir unos a otros. Además, el mecanismo que utilizan es interno, se preocupan por lo que existe en las mentes de los demás en lugar de priorizar la apariencia de felicidad o alegría. Mientras que Beatty no confía en que los demás puedan pensar, los fugitivos no confían en sí mismos para pensar por los demás. Esa es la diferencia crucial entre estas filosofías en competencia. Anteriormente mencionamos la importancia que el Estado en Fahrenheit 451 da a la unidad, pero esto va mucho más allá. El objetivo más profundo no es simplemente unir a las personas, sino volverlas iguales. Primero, el mundo se vuelve sin sentido y plano, después, al público general se le roba su individualidad. En muchos aspectos, lo que hace interesante una historia, también puede hacer interesante una vida. Por eso, muchas imágenes del infierno existencial se basan en la idea de la repetición sin sentido. Salomón usa la imagen del sol que sale, se pone y vuelve a salir. Camus tiene la imagen de Sísifo, empujando una roca colina arriba cada día, solo para verla rodar de nuevo hacia abajo. En cada caso, existe una estructura cíclica que impide la resolución narrativa, y este ciclo se basa en que todo permanezca más o menos igual. En cierto sentido, la prohibición de los libros es solo una manifestación superficial de una característica más profunda del mundo distópico de Fahrenheit 451, la ausencia de un propósito amplio en la vida de las personas, lo que resulta en una existencia repetitiva para cada ciudadano. Si entendemos la esperanza como la creencia general de que existe algo en el futuro que vale la pena alcanzar, entonces el mundo de Fahrenheit 451 es un mundo desesperanzado. Pero esta no es la única clase de homogeneidad que se encuentra en la novela. Si esto representa la uniformidad dentro de la vida de una persona, también existe la uniformidad entre las personas. Montag incluso comenta cómo todos los bomberos se ven igual y comparten las mismas inclinaciones. Esto refleja la pesadilla de Nietzsche, quien temía que algún día todos seríamos tan resentidos unos con otros y tan privados de nuestro impulso de crear significado y vivir nuestras propias vidas, que nos convertiríamos en buitres carroñeros, buscando arrastrar a otros hacia nuestro nivel de desesperación para no tener que enfrentar la propia podredumbre que llevamos dentro. De todos modos, en Fahrenheit 451, esto no es solo un efecto secundario de las acciones de Beatty, sino que es el objetivo oficial, detrás de la política estatal. Un ciclo vicioso toma el control, una vez que todos creen en el mismo conjunto de ideas, y cualquier idea opuesta es prohibida o desalentada. ¿Cómo pueden las personas descubrir otras formas de vivir? En la obra, la conformidad parece haber surgido a través de un efecto bola de nieve. Al principio, las personas no se opusieron a la nivelación, y con el tiempo, se fue haciendo más difundida, permitiendo al Estado promoverla aún más. De esta manera, el proceso alcanzó su aterrador desenlace. En la época de la novela, los niños son adoctrinados desde pequeños por los sistemas televisivos, que ofrecen un conjunto de ideas filtradas por una tecnología que controla casi toda la información. El resultado es una civilización de copias, viviendo vidas repetitivas, sin ser conscientes de que existen otras formas de vivir. Pero, ¿cómo permitió la gente de este mundo que esto ocurriera? Una de las preguntas fundamentales de la historia es, ¿cómo grandes grupos de personas permiten que ocurran atrocidades? Al investigar el juicio de Eichmann, el criminal de guerra responsable de numerosas muertes durante la Segunda Guerra Mundial, Arendt, filósofa y teórica política alemana, intentó responder a esta pregunta. Su conclusión fue sorprendente. Eichmann no tenía un odio profundo hacia los judíos u otros grupos que condenó a muerte. Más bien, lo vio como un seguidor que absorbía las ideas de su entorno y que se conformaba con dejar que sucedieran cosas horribles. Arendt desarrolló la teoría de la banalidad del mal, sugiriendo que muchas personas permitirían horrores inimaginables si estuvieran respaldados por quienes las rodean. En Fahrenheit 451, la mayoría de las personas no fue obligada a aceptar su situación,
En cambio, la aceptaron voluntariamente e incluso, en algunos casos, la promovieron de manera activa. Faber, el profesor de inglés antes de que cerraran las universidades, explica que el Estado solo pudo prohibir los libros y lanzar un ataque total al panorama informativo porque las personas habían perdido el interés por aprender. La gente prefería el entretenimiento a la información, lo que llevó a los mercados y al Estado a satisfacer esa demanda, consolidando finalmente la situación de manera permanente. Esto marca una diferencia notable entre Fahrenheit 451 y otras distopías. En 1984, el partido ascendió al poder con falsas promesas que fueron creídas por los ciudadanos desesperados de Oceanía. En un mundo feliz, la mayoría de las personas han sido genéticamente diseñadas para ser obedientes y seguir órdenes. Pero en Fahrenheit 451, las personas y el eventual gobierno represivo estaban alineados en sus objetivos. Quizás lo más importante es que no hubo una verdadera oposición. El mismo Faber reconoce que él y muchos otros abandonaron sus principios en busca de seguridad personal y tranquilidad temporal. Se castiga a sí mismo y a los demás, llamándolos cobardes por haber permanecido inactivos, mientras todo lo que apreciaban se destruía, reconociendo que él también fue parte de esa inacción. En sus conversaciones iniciales con Montag, Faber establece 3 condiciones para su idea de un nuevo mundo. La primera es el acceso a información de calidad, la segunda, el tiempo para comprometerse con ella, y la tercera, la libertad de actuar según lo que has aprendido. Indica que los libros fueron prohibidos no solo porque la gente perdió el interés por la información de calidad, sino porque, incluso aquellos que aún la valoraban, no tomaron acción en función de ella. El derecho a obrar según la propia conciencia pierde su valor si nunca se ejerce. Las novelas distópicas suelen estar llenas de advertencias, pero la advertencia de Bradbury es sutilmente diferente. No se trata simplemente de que nos alerta sobre los argumentos a favor de la censura, va mucho más allá de eso. Hay una pregunta más vital sobre si estamos viviendo según nuestros propios valores y construyendo una sociedad que queremos ver, o si como Faber, tenemos principios en teoría, pero nunca en la práctica. Existe una última víctima en Fahrenheit 451, y no son los libros, ni siquiera ideas específicas, sino la propia actividad de pensar profundamente. Si existió una actividad que los filósofos griegos antiguos apreciaban, era la contemplación. Para los habitantes de Fahrenheit 451, no se trata solo de que hayan perdido la posesión de sus libros o ideas, sino que han perdido el control sobre sus propias mentes. Si no puedo dejar de pensar y reflexionar, entonces puedo tomar decisiones, pero estas serán, o seguir lo que todos los demás están haciendo, o simplemente estar a ciegas en la oscuridad, con la vana esperanza de que alcanzaré mis objetivos. Este es otro clavo en la supuesta felicidad de las personas en Fahrenheit 451. En la novela, el respeto general por la mente humana ha decaído tanto que una disposición reflexiva se ve como una especie de enfermedad. El anti-intelectualismo en Fahrenheit 451 ha llegado a tal punto que el pensamiento en sí mismo es visto como una enfermedad mental, mientras que la violencia masiva y la autodestrucción son simplemente el orden del día. Por definición, dentro de la novela, cualquier persona que se dedique al pensamiento profundo no está expresando un punto de vista, está exhibiendo un síntoma. Este es el mal definitivo dentro de esta obra distópica. Incluso si aceptamos las afirmaciones de las autoridades y pasamos por alto la violencia, la desesperación y la represión, aún quedamos con millones de personas a quienes se les ha arrebatado deliberadamente uno de los pilares esenciales de la vida humana, la capacidad de dirigir sus propias mentes. Estas personas pueden haber sido salvadas del dolor agudo del conflicto, pero están condenadas a un infierno de aburrimiento. La sutileza de la distopía de Bradbury es que, incluso si las afirmaciones fueran correctas, al observar más de cerca, nos damos cuenta de que casi no valdría la pena vivir en ese mundo. Tal como aprendemos de Bradbury. No tienes que quemar libros para destruir una cultura. Solo hace falta que la gente deje de leerlos,